entorpeciendo, ¿cierto?, estas condiciones vinculares, dado que por muy, no sé, tierno que se vea la condición o la significación que se le quiere ofrecer, estamos transgrediendo algunos conceptos básicos que tienen que ver con la lógica, ¿cierto?, de construcción de modelos mentales, de cierto tipo de competencias y habilidades de procesamiento de información. Cuando hablamos de desarrollo de pensamiento formal, por ejemplo, que nos permitiría tener otro tipo de toma de decisiones. Y por eso es importante no perder de vista estos ámbitos sociales que van haciendo eco en este ejercicio de relaciones y por supuesto en las consecuencias negativas que muchas veces ofrecemos. Se ha visto también otros elementos asociados que impactan esta idea de la violencia en el pololeo, como personas que han vivido bullying y otros que han ejercido la agresión, los matones. Por lo tanto, lo que han estado cuando se juntan, las consecuencias perversas de la vida que nos juntan a una víctima tradicional, una niña que ha sido ejercida como víctima, y se junta un muchacho, por ejemplo, que haya sido un matón, va a promover esa relación de manera permanente. Es decir, también tiene que ver un poco con la construcción que ha traído esos personajes cuando instalan una relación vincular. También se ha asociado a baja autoestima de los integrantes de estas relaciones y en algunas medidas también condiciones psicológicas, por ejemplo, conductas antisociales, la celotipia de algunas personas y particularmente la lógica de su actitud irascible, personas que tienen temperamentos rabiosos. Bueno, está estimulado también por algunos consumos de sustancias, particularmente el alcohol, y algo que es muy interesante y por supuesto bastante lógico es haber sido testigos o experimentados modelaje de violencia durante su infancia en sus grupos sociales o familiares. Por lo tanto, este tema de la violencia también tiene permiso de observarse desde estas miradas más sistémicas, más de contexto, como nos permite la teoría ecológica de Bronfenbrenner, para tenerla en consideración. Otro elemento importante que nos ofrece esta clase o esta oportunidad es entender el aporte, ¿cierto?, que tenemos por las nuevas tecnologías y la forma de vida que tenemos, en este caso las redes sociales, que han promovido en alguna medida estas conductas o comportamientos porque ha sido muy fuerte en el caso de los niños y entonces púberes y adolescentes la vinculación con información que a veces no tienen clara manera de controlarla. Está muy vinculado a cosas que antes estaban muy imposibles de contactarse. Por ejemplo, pornografía muy fácil de ser observada en internet, en los medios tecnológicos que tenemos, en programas que están muy cargados de erotismo y de sexualidad, que no son pertinentes en espacios para niños, pero no hay mucha restricción. Páginas muy preparadas para este vínculo de instalación, ¿cierto?, entre adultos y niños respecto a la promoción del sexo. Lugares sociales que nos dan esta facilidad, como son, no sé, por nombrar alguno, el café con pierna, por darle un ejemplo. Es decir, la sociedad misma establece muy pocos límites de esta temática de la sexualización de nuestra sociedad y de la condición erótica, utilizada en publicidad, en montones de elementos que están muy a la mano de nuestros niños y jóvenes, promoviendo, ¿cierto?, y despertando muy prematuramente sensaciones, pulsaciones, emociones, en que se ven muy de pronto enfrentadas y entonces tienen ciertas dificultades para cómo reaccionar
no teniendo todavía desarrollado todo un proceso de comprensión y de mecanismos, ¿cierto? Cognitivos, emocionales, psicológicos, para adquirir y manejar toda esta información que está ahí a la mano. Y eso entonces promueve el modelaje y la conducta asociada y motivada por los grupos también de pares. No sé si recuerdan, ahí en su PPT pueden encontrar el dato de la condición viralizada, ¿cierto?, de un video de una niña por allá por los años 2007, de 14 años, teniendo sexo oral, en que se convirtió, ¿cierto?, casi en una noticia nacional, un escándalo también para perseguir a montones de personas involucradas, incluyendo su escuela, conocida con el título de Buena Nati. Curiosamente, costó mucho que de verdad le pusieran atención al origen del fenómeno, que fue los jóvenes que tuvieron la osadía de capturar en un video esta experiencia y luego distribuir la información en las redes. Tremendamente impactante de cómo no solamente en el caso de la niña, sino de la familia, de cómo todo esto se comenzó a entender que había ahí un ejercicio de desnudar la intimidad por un lado, y por el otro lado la mala comprensión y la mala utilización de esta información. Y por eso se presenta los medios también como un elemento a tener en consideración por varios mecanismos, especialmente esta motivación, ¿cierto?, que aparece de creación y envío de mensajes, fotos, videos, que tenga que ver con contenido sexual, y que las personas lo instalan en internet o en su móvil como una forma, ¿cierto?, de flirtear, explorar la sexualidad, o por presión social, conocido como sexting. También está la parte fea, esta parte que comienza a tener ya ribetes de delincuencia, ¿cierto? Como es el grooming, esto de hacer especies de violencia con imágenes y capturar, ¿cierto?, la voluntad de las personas ahí propuesta, es decir, es casi ya, más bien directamente, un acto delictual. Y pueden instalarse entonces sin querer estos niños o adolescentes en actos de este tipo, en que pueden pasar mucho sufrimiento y quedar marcados, ¿cierto?, para el resto de la vida. Si se dan cuenta, hay toda una problemática que atender y debiéramos comenzar a pensar de qué forma aportar en estas problemáticas en que aparecen ya en la vida, incluso muy niños, puberes y preadolescentes, en el contacto con estas relaciones que de alguna manera en alguna parte de nuestra historia estuvieron dedicadas solamente al mundo íntimo de los adultos. Como todo se transforma y todo va movilizándose en nuestras condiciones sociales, en nuestros momentos históricos sociales, es importante también concebir antecedentes para comenzar a pensar en el aporte. Me gustaría entonces concebir esta idea de entendiendo esta construcción de este ser con toda su dinámica y toda su diversidad y complejidad en todos estos ámbitos, de qué manera frente a esta problemática me gustaría ampliarlas. Por ejemplo, el uso excesivo de sustancias, que es otro tema muy interesante. Esta otra condición de la vocación, que acá no está concebida tampoco, que es donde ellos comienzan a elaborar el principio, ¿cierto?, de participación en la sociedad como fundamento de vida, es decir, a qué me voy a dedicar, que es otro tema muy potente. Y por supuesto la construcción de lo que antiguamente se llamaba la familia y hoy día un poco desdibujada, ¿cierto?, o con nuevos elementos, con tipologías distintas que también
es un gran tema vinculada a la temática de género, ¿cierto? Que también ha estado en mucha emergencia, por lo tanto hay montones de ámbitos y temas que pueden ser concebidos. Y por eso les había leído la conclusión. Esto de que los cambios de nivel social y cultural tienen una incidencia innegable en este cambio de la subjetividad, en este caso de la construcción de este sujeto llamado malamente adolescente. Bueno, no quiero alargar más el proceso para no cansarlos, pero me interesa mucho que se comience a pensar en estas posibilidades de intervenciones ateniéndose a la idea de las problemáticas. Y en el futuro de nuestros procesos me gustaría abrir ciertas oportunidades en el que las temáticas sean no solamente las mencionadas acá respecto a la condición de la vida sexual, de la crisis, ¿cierto?, de la violencia en el pololeo, que son temas re importantes, sino también en otras que se nos puede ocurrir y que sea de importancia en esta etapa de construcción del humano. Bueno, nos vemos en el siguiente video que tenga ya entrar directamente a la condición del adulto, pero me interesaba establecer este principio para comenzar a pensar en nuestros posibles aportes. Ok, que estén muy bien.